Esta plática pues va a ser ofrecida por uno de nuestros partners, Datadog. A continuación les voy a presentar también a nuestro ponente que nos va a estar acompañando en esta plática. Ricardo Rea es uno de nuestros arquitectos de soluciones como partners dentro de Datadog y un líder técnico de estas alianzas para la región Latinoamérica, donde también trabaja todo el tema de la intersección de observabilidad, arquitectura de software e inteligencia artificial, ayudando a todos los partners, uno de ellos dentro de Itera, y equipos técnicos en toda la región para resolver problemas complejos y monitoreo y rendimiento de aplicaciones a escala. Con esta formación en ingeniería electrónica y eléctrica y un MBA, Ricardo también combina toda la profundidad técnica con visión estratégica. Su trabajo explora activamente cómo la inteligencia artificial y observabilidad están redefiniendo como tal la forma en la que las organizaciones entienden sus sistemas. ¿Ok? Entonces, los vamos a dejar con él en esta plática. También, chicos, recordarles, muy importante, a la mitad de esta sesión les va a estar apareciendo una ventana emergente donde nos ayudaría mucho tener sus comentarios simplemente por esta plática, colocando un nombre donde podemos otorgarles un diploma de reconocimiento por la sesión. Entonces es importante que nos ayuden con esta información para hacerlo uso. Perfecto. Y bueno, sin más por el momento, cedo la palabra a Ricardo Rea, quien también está aquí en pantalla, para que pueda compartirnos e iniciar con esta plática. Bonita tarde. Adelante, Ricardo. Gracias, muchas gracias, Sara. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Déjenme empezar a compartir mi pantalla. Segundo. Listo, creo que ya la pueden ver. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar por acá. Bueno, ya me presentaron, pero pues bueno, cualquier duda, soy Ricardo Rea. Yo estoy a cargo de toda la parte técnica de las alianzas de Datadog. Entonces, pues bueno, trabajamos bastante con Itera en varios temas, en casos de uso, para definir nuevas arquitecturas, para hacer varias cosas. Entonces, pues bueno, de lo que les vamos a platicar hoy un poquito vamos a hablar de lo que es monitoreo, optimización, observabilidad, pero desde una perspectiva de la inteligencia artificial. Em, Realmente la inteligencia ha introducido muchos cambios. De hecho, si ustedes ven los productos que había, no sé, hace 1 o 2 años, son completamente diferentes a los que tenemos hoy en día. Entonces, pues ha cambiado completamente y vamos a platicar un poquito sobre eso y sobre cómo algo bien importante es cómo la observabilidad es uno de los casos de uso más importantes que podemos tener para la inteligencia artificial. Nos ha pasado mucho últimamente que muchas empresas quieren empezar a utilizar inteligencia, pero no saben por dónde. Y es un poquito lo que pasó cuando empezamos con todo este tema de DevOps y de DevSecOps, etcétera, donde a lo mejor le dijeron a los ingenieros o a los equipos, oigan, ¿saben qué? Tienen que empezar a usar DevOps, pero pues es un tema cultural, ¿no? No es un tema como que haya un framework y haya pasos A, B y C para realizarlo. Creo que algo similar está pasando con la inteligencia artificial, donde muchas veces nos dicen, usemos inteligencia artificial, pero no sabemos dónde empezar a utilizarla o a lo mejor no es el caso de uso. Entonces, yo creo que de los mejores casos de uso que tenemos ahorita es justamente la observabilidad para poder aplicar la inteligencia artificial a nivel de organización. Entonces, pues bueno, es lo que quiero platicar un poquito con ustedes. Si tienen alguna duda por ahí, creo que sí, hay una sección de Q&A. No sé si el chat también lo vayamos a poder ver, pero pues bueno, voy a estar pendiente aquí al Q&A por cualquier cosa que quisieran revisar. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, sé que probablemente esta información que les voy a dar ahorita todos la conocen, pero como para tener un piso parejo para todos los que estamos acá, sí quiero repasar un par de conceptos básicos porque los voy a estar mencionando bastante en la presentación y tienen mucho que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, primero que nada vamos a hablar de prompting, pero no tanto del prompting de cómo ustedes generan un prompt, sino ese prompt, qué es lo que hace por atrás, o sea, qué acciones ejecuta por atrás un agente cuando hacen eso. Entonces, imagínense que ustedes están desarrollando una aplicación, vamos a hablar lo más básico y lo que más se usa, ¿no? Un chatbot.
Un chatbot, cuando le mandamos un prompt, sea bueno, sea malo, ya en otro momento hablaremos de cómo crear prompts y todo eso, pero lo que va a hacer el chatbot es una cadena similar al ejemplo que viene ahí. Piensen a lo mejor que están desarrollando algo con Bedrock, con LangGraph, con lo que tengan. Hay que el modelo como tal tiene que clasificar la información, desmenuzarla, formatear una respuesta, saber a dónde enviarla y todo. Entonces, eso es una cadena. Digamos, la interfaz donde ustedes teclean es el LLM, y sobre el LLM, pues bueno, se generan estas cadenas por atrás, y esto es lo que están haciendo los agentes, o sea, desmenuzan todo lo que le mandamos, lo clasifican, formatean una respuesta. Si es necesario, llaman un modelo. Ese paso podría o podría no existir. Ahí existe cuando ocupamos varios modelos. Yo les recomiendo que sí, si están desarrollando una aplicación, sí ocupen varios diferentes modelos. Ahorita vamos a platicar por qué y luego devolver la respuesta. Y a eso todavía podríamos agregarle todavía otros pasos, como por ejemplo ver el explainability de la respuesta, o sea, cuál fue el razonamiento para dar esa respuesta. Y aparte de eso, todavía podríamos darle como evaluaciones a la respuesta, ¿no? Eh, Evaluarlo en el sentido de, es una respuesta que sea consistente con mi marca, es una respuesta que no está filtrando datos sensibles, es una respuesta sanitizada, todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo le mando un prompt, realmente está pasando un montón de cosas por atrás, y esas son cosas que vamos a empezar a analizar ahorita en la presentación. Otro tema importante es el RAG, el Retrieval Augmented Generation. Un RAG es básicamente decirle a un modelo que vaya y saque información, pero la diferencia es que esta es información de una base de datos particular. Ahí le puse una base de datos externa, pero podría ser una base de datos interna. Un ejemplo podría ser la base de datos de recursos humanos, la base de datos de el catálogo de productos de una empresa, la lista de precios, lo que sea, ¿no? Cualquier tabla, cualquier información que yo tenga específica de algo, va a ser un RAG. Si yo no tengo un RAG, lo que va a hacer el modelo normalmente es ir y hacer grounding con información que encuentra en la web. Entonces, a lo mejor si le preguntan, oye, ¿cuánto cuesta no sé, una cámara? Si yo no tengo un rack, si no va a mi catálogo de precios y saca de mi lista de precios, va y la va a buscar por internet, y a lo mejor la respuesta no va a ser como este, tan buena, porque pues, va a sacar información de internet y no va a sacar información propia. Entonces, eso es un RAG. Y el RAG hay que manejarlo de una manera este, bastante eficiente y bastante buena, porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un RAG, no tiene caso que un RAG normalmente está dentro de esta cadena, ¿no? A lo mejor en la parte de llamar al modelo, pues el modelo llamé a un modelo y el modelo fue e hizo un RAG. ¿Por qué les decía que es bueno tener diferentes modelos? Porque eh, hacer un RAG no es como algo tan complicado, o sea, es nada más revisar una base de datos. Entonces, no convendría a lo mejor usar un modelo muy avanzado tipo Fable en razonamiento alto para algo así, sino que a lo mejor con un Gemini Lite me funciona bien. Entonces, ahí voy a empezar a optimizar costos. Entonces voy a empezar a optimizar costos porque el RAG, pues bueno, y se encargó de esta parte, perdón, y estoy diciendo modelos al azar, ¿eh? El Gemini Lite, hizo el RAG y todo funcionó bien, mientras que a lo mejor otro modelo, el Fable, que es como el más avanzado que hay ahorita, pues es el que orquestó todo el RAG y toda la generación de respuesta y todo. Entonces, eso nos lleva como a varios puntos, ¿no? ¿Cómo clasificamos cómo me está costando? También cómo clasificamos qué tan eficientes están siendo los modelos, qué tan eficiente está siendo este RAG, y si el modelo que estoy utilizando para hacer el RAG es el correcto, porque a lo mejor estoy ocupando un modelo muy caro, o a lo mejor al contrario, estoy ocupando un modelo que no me está trayendo la información como debe. A lo mejor tiene alucinaciones, a lo mejor es un modelo muy simple, o puede ser un modelo muy costoso, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan a entrar como diferentes variables que yo tengo que empezar a tomar en cuenta: los costos, la eficiencia, la evaluación del modelo, cómo está funcionando, varias cosas. Entonces, la inteligencia no es nada más de mandar un prompt y que jale y asumimos que va a funcionar bien, sino que hay que empezar a pensar en en realmente hacer una arquitectura de cómo voy a utilizar mis diferentes modelos, y ahí tengo que pensar en los costos y tengo que pensar en varias cosas. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante.
Y uno de los conceptos también más importantes es la utilización de tokens. Todos hablan de tokens, no todos los modelos me cobran por tokens. Bueno, no, de hecho ya todos van a cobrar por tokens, ya ese es como el futuro. A nivel empresarial ya todos cobran por tokens, a nivel personal, o sea, si yo ahorita contrato este, ciertas herramientas, no me van a cobrar por tokens. Sí hay como un tema de fair usage. Pero por ejemplo, si yo ahorita contrato mi plan X de ChatGPT o creo que de Gemini también, no se habla de límite de tokens, pero ya si le quiero conectar una herramienta externa, por ejemplo, si ya le quiero conectar un OpenClaw, sí ya me empieza a hablar de tokens. Entonces, un token es básicamente todos los prompts que yo le meta, me los va a ir separando y cada separación de esas corresponde a un token. Entonces, aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me gasté 9 tokens en eso, ¿no? Entonces, pues está bien, me van a cobrar 9 tokens. La respuesta me va a cobrar más. Em, cuando hablamos de inteligencia artificial, se da algo similar a cuando hablamos de ancho de, bueno, de cuando yo contrato un modelo no un modelo, un servicio de Internet. Por ejemplo, yo contrato, no sé, un servicio de banda ancha, la subida siempre va a ser menor a la bajada. Entonces, esos 9 tokens posiblemente se puedan convertir en muchísimos más tokens en la bajada. Entonces, todos los modelos me cobran por tokens y tenemos que tener ahí este, pues un control de eso. Entonces, seguramente ya existe un control, pero el control va más bien por el lado de cuál es el modelo que me da más por mi dinero, o cuáles son los prompts, o cuál es la manera de trabajar con mi aplicación que no me va a consumir tantos tokens. Y luego eso, ahí entramos como en otro detalle, ¿no? Porque yo puedo restringir los tokens, puedo decirle, ¿sabes qué? Que las respuestas no tengan más de 500 tokens o de 1000 tokens o lo que sea. Esa respuesta es buena, o sea, yo le puse el límite, ¿no? Pero podría ser que esa respuesta no esté siendo tan buena. Entonces necesito ver una manera de evaluar que las respuestas, que los tokens que estoy recibiendo sí, perdón, que los tokens que estoy recibiendo sea consistente, que sea buena información, y si no, pues optimizarla. Hay varias herramientas que puedo utilizar para optimizar esta tokenización. Entonces, pues bueno, nada más son conceptos muy básicos que vamos a hablar durante la presentación. Y otro punto que quería cubrir acá, que porque esto siempre me lo preguntan mucho, ¿no? Existe un concepto que es AI Observability y AI Ops. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, de hecho, es muy importante. AI Observability es hacer observabilidad sobre la inteligencia artificial. O sea, observabilidad sobre lo que ustedes tengan desarrollado en Bedrock, sobre lo que está haciendo LangGraph, sobre cómo mi chatbot está trabajando, cuántos tokens estoy gastando, la toxicidad de los usuarios, también podemos medir eso, eh, si respondió bien, si respondió mal, o sea, básicamente es eso, observar mi aplicación y ver si está trabajando bien o mal. O sea, ahí aplican muchos de los principios tradicionales de observabilidad, de por ejemplo los spans, las métricas, etcétera, etcétera. Aplican en lo que es AI Observability, lo cual es muy diferente a IOPS. IOPS, de hecho, es un concepto que ya viene desde antes de que existieran los modelos de LLM. Ya estábamos hablando de IOPS. IOPS quiere decir que yo voy a utilizar la inteligencia artificial para mejorar mis procesos o para mejorar mi operación. Entonces, IOPS, Artificial Intelligent Operations, entonces es utilizar la inteligencia artificial para mejorar mis operaciones. Entonces, ¿dónde entraría eh, una herramienta, por ejemplo, de observabilidad? Pues entrarían las dos. Pero la herramienta de observabilidad muy probablemente, o bueno, más bien lo mejor que puede hacer es utilizar IOPS para poder optimizarse a sí misma. Entonces, esto abre la puerta a dos cosas. Tengo observabilidad de la inteligencia artificial y luego tengo inteligencia artificial para mejorar la observabilidad. Ese es un concepto que se va a ir repitiendo mucho en esta sesión, entonces grábenselo, ¿no? Yo puedo monitorar la inteligencia artificial, pero también uso la inteligencia artificial para monitorear lo que yo, este, lo que yo esté haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar los dos. Vamos a poder ver la inteligencia, se los voy a enseñar ahorita en una demo, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial me ayuda muchísimo a llegar a la causa raíz y a resolver los problemas que se pudieran presentar. Por ejemplo,
supongamos un caso, ¿no? Se empiezan a presentar errores de una traza. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues un ingeniero lo que va a hacer es que va a llegar, va a empezar a trabajar, va a empezar a moverle, va a abrir dashboards, va a abrir logs, va a revisar las trazas, etcétera. Pues bueno, todo eso es lo que va a hacer la inteligencia artificial por mí. Revisar los logs, analizar los dashboards, las trazas, todo eso. Entonces, pues bueno, así es como vamos a ir trabajando. Entonces, ya que queda clara esa diferencia, pues bueno, ya podemos empezar a hablar de qué es lo que está pasando. Entonces, primero que nada, todos lo sabemos, hay una explosión de complejidad bastante grande en los elementos y en todo lo que estamos generando ahorita. Esta complejidad, pues bueno, ¿a qué se refiere? A que estamos teniendo microservicios, la capacidad de procesamiento es gigantesca, la cantidad de releases también es muy, muy grande. Por ejemplo, en Datadog me parece que estamos sacando alrededor de, no me acuerdo si son 3 o 4 releases al mes. em, y eso en un mes normal. Entonces, pues imagínense, es un ciclo em, bastante corto de desarrollo. Y aparte de eso, pues bueno, estamos generando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas cosas. Entonces, todo eso es complejidad que se va juntando y se va apilando una sobre la otra. Entonces, pues bueno, tengo todo eso. Y si yo le pongo toda inteligencia artificial, la complejidad se vuelve mucho mayor. Entonces, por ejemplo, miren, regresando a esta gráfica. Si aquí hablamos de microservicios, o bueno, más bien de contenedores, hablemos de contenedores. Un contenedor va a tener así, métricas súper básicas. Vamos a pensar en cuatro. Alguna métrica de red, ancho de banda, em, utilización de CPU, utilización de memoria, y no sé, vamos a inventarnos alguna otra, el uptime, ¿no? Son cuatro métricas que ya estamos ocupando. Ahora pensemos en un pod que ocupa 10 contenedores, entonces ya son 40 métricas que yo tendría que estar rastreando. Si tengo varios pods, vamos a quedarnos básicos, unas 5, son 5 por 4 20, son 200 métricas que yo tendría que estar analizando. Poner 200 métricas en un dashboard, y esto es una aplicación sencillita, y nada más estamos hablando de infraestructura, todavía tendríamos que hablar de APM, de correlaciones, de varias cosas, pero poner 200 métricas en un dashboard ya no es algo práctico, o sea, ya es algo, no hay poder, bueno, no, sí hay poder humano, pero no hay un grupo de humanos que quiera estar haciendo eso. Entonces, realmente esta es la razón de ser de las herramientas de observabilidad. Cuando yo tengo tanta información, yo necesito una herramienta que me la interprete. Y todo esto ya existía mucho antes de que viniera todo este auge de los LLMs y de la inteligencia artificial y todo esto. Digamos, ya en términos este, de, de herramientas, pues ya estábamos hablando de esto, ya estábamos hablando de correlacionar y de darte la causa raíz y todo. Por eso les decía, realmente la inteligencia artificial no empezó con los LLMs, realmente viene de por atrás. Antes de que aparecieran los LLMs, en Datadog ya teníamos una inteligencia, era una inteligencia de correlación, donde pues veía todos los microservicios, veía quién estaba relacionado con quién, cómo eran las peticiones entre ellos, dónde vivía cada contenedor. Entonces correlacionaba las métricas de infraestructura contra las peticiones y todo. Entonces, pues bueno, así es como trabajábamos antes. Pero cuando llegó la inteligencia artificial, pues esto se disparó y nos empezó a meter todavía más complejidad. El número de releases se mantiene, bueno, por lo menos en Datadog se ha mantenido, eh, pero sí se están desarrollando muchas nuevas aplicaciones, muchas nuevas cosas. eh, los contenedores siguen existiendo, las máquinas virtuales siguen existiendo, y digamos que siguen la misma tendencia en términos de crecimiento, o sea, todo va creciendo, las métricas van creciendo, las bases de datos van creciendo, todo, pero también le estamos metiendo complejidad. Uno, crece todo, crece la infraestructura, crece la complejidad, crece el número de métricas, crece el número de contenedores de máquinas virtuales, crece todo, pero los equipos no están creciendo. De hecho, al contrario, se están reduciendo un poco. Entonces, todo esto viene de la inteligencia artificial. Necesitamos utilizar la inteligencia artificial para compensar todo eso. Están empezando a aparecer muchos modelos de LLM, entonces tenemos que escoger el que sea mejor para mi aplicación. Eso es algo que a veces pasa desapercibido, como que muchos nada más escogen un modelo y, pues bueno, nos vamos con ese. Pero hay muchos modelos y muchas combinaciones interesantes que podemos hacer con los modelos, y ahorita platicamos de cómo podríamos hacer eso. Este, y pues bueno, la complejidad se va juntando en todo lo que hacemos, ¿no?
Nos encontramos esta métrica por ahí. Esta métrica habla de que el 75% de los ingenieros van a estar utilizando algún asistente de programación. Yo creo que esa métrica ya se quedó corta. Esta la sacaron en 2024. Yo diría que pues, ya estamos arriba del 80%, si no es que ya en algún punto llegamos al 100%, de ingenieros que ocupan la inteligencia artificial para programar. Eh, Eso trae sus propios riesgos. Sabemos que utilizar la inteligencia artificial para programar es buenísimo. Me hace súper eficiente, súper, este, o sea, es muy práctico. Algo que a lo mejor yo me podría tardar semanas en hacer. Con inteligencia artificial lo puedo sacar en un par de horas, pero eso viene con sus riesgos. El código de la inteligencia artificial, la verdad es que no es el mejor y sí necesitamos un humano o alguien que lo esté revisando. Entonces, es aquí donde también entra la observabilidad, en ver todo lo que estoy desarrollando, si se está desarrollando bien, cómo me impacta en la producción. Por ejemplo, si yo desarrollé algo con inteligencia artificial, si ese pedazo de código yo lo pasé a producción, ¿cómo se comportó? Y aquí es interesante porque ya podemos empezar a hacer comparaciones, ¿no? ¿Cómo se comporta el código que desarrolla un modelo contra el que desarrolló, bueno, el modelo X contra el que desarrolló el modelo B, contra lo que desarrolló nada más un equipo de ingenieros? Entonces, pues bueno, ahí podemos empezar a hacer varias cosas interesantes como para saber qué es lo mejor para mi empresa, porque también nos estamos topando con eso. Muchas empresas dicen, pues me voy a deshacer de una buena parte de programadores o a lo mejor nada más voy a tener programadores que le den el approve o algo así, pero lo que sí se está viendo es que la inteligencia artificial no reemplaza a todas las personas. Sí puede ayudar, pero no reemplaza a todas las personas. Incluso si ustedes ahorita ven las noticias, van a ver noticias como, por ejemplo, bueno, hay varias que hicieron layoffs masivos y pues de repente decidieron que tenían que volver a contratar a la gente para no cubrir el mismo puesto, pero sí cubrir un puesto similar. Entonces, pues bueno, por eso tenemos que tener como la inteligencia artificial bastante bien controlada, bastante bien analizada y es algo que se está quedando un poquito de lado. Tú necesitas una herramienta que pueda hacer ese análisis y decirte qué tan eficiente está haciendo la inteligencia artificial por ti. Entonces, pues bueno, hablando de el ciclo de desarrollo, bueno, el ciclo de vida del software, más bien, porque ahí nos vamos a enfocar en software, no en otras cosas. Todos sabemos que el software tiene un ciclo de vida más o menos definido, ¿no? Aquí lo reduje bastante. Cada una de estas etapas la podríamos partir todavía en otras tres etapas, pero pues bueno, no lo quería hacer como tan granular, pero normalmente el software sigue como este ciclo de vida, ¿no? Se desarrolla, después se opera, eh, después, pues bueno, tengo que asegurarme que sea seguro y después, pues bueno, ya está en producción y tengo que asegurarme de que mis clientes y de que todos los que están utilizando el software lo tengan una buena experiencia y que funcione bien y todo. Y pues bueno, luego regresamos al ciclo, ¿no? Es el ciclo de DevOps. Entonces, la inteligencia artificial me da bastantes beneficios, pero también me da retos en cada una de estas etapas. Les decía, después todavía las podríamos partir más, pero en cada una de estas etapas me da muchos beneficios. Por ejemplo, el más evidente es en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo, pues el beneficio es lo que les decía, mucho mayor velocidad, pero el reto es, no conocemos la calidad. La calidad, y aquí es uno de los retos de la inteligencia artificial. La calidad depende mucho del prompt, o sea, lo que yo le dé es lo que me va a responder, pero em, ustedes pueden hacer la prueba hoy mismo. Si le hacen exactamente la misma pregunta, el mismo prompt a dos modelos diferentes o incluso al mismo modelo, si se lo hacen en dos momentos separados, la respuesta va a ser diferente, no va a ser igual. Entonces, pues bueno, eso nos mete un poquito de variación porque el debugging que normalmente podríamos hacer para detectar problemas ya no es igual. Debugging estoy hablando en términos de inteligencia artificial, no sirve el debugging en términos de inteligencia artificial. Este, a nivel de código sí sigue sirviendo, ¿no? Pero pues bueno, la calidad de código pues no es muy conocida. Entonces, pues tenemos que tener más pruebas y si estamos sacando código muy rápido, entonces necesitamos algo que pueda analizar ese código muy, muy rápido y es ahí también donde entra la observabilidad. A lo mejor ustedes bueno, una persona va a estar ocupando algún, ¿cómo se llama? Eh, Algún asistente para desarrollar código, pero
necesitamos algo que verifique la seguridad y que nos diga qué es lo que está pasando con esa información. Entonces, pues bueno, en el desarrollo es como lo más evidente, pero después también hay un tema y un reto en la operación. En la operación es donde normalmente, o sea, tradicionalmente, entra más lo que es la observabilidad. ¿Por qué? Porque la operación es donde se detectan los problemas, es donde se me prenden las alertas, es donde los dashboards siempre están en su pantalla y todo. Entonces, el beneficio y el gran beneficio que es buenísimo, es el principal caso de uso que yo he visto para la inteligencia artificial, es poder hacer la correlación y detectar la causa raíz de un problema. Si yo tengo una inteligencia artificial que le estoy alimentando toda la información de mi ambiente, de mis aplicaciones y todo, la verdad es que los LLMs y todos los modelos de inteligencia artificial están hechos para eso, o sea, están hechos para analizar mucha información y darme una respuesta. Entonces, para mí es lo que les decía, la observabilidad es de los mejores casos de uso para el uso de inteligencia artificial. Entonces, si yo tengo una inteligencia artificial bien alimentada con buena información, la verdad es que la confiabilidad y el tiempo que me va a reducir en detectar problemas es gigantesco. O sea, podemos reducir problemas de horas a segundos, tal vez no segundos, a minutos, porque ya ven que la inteligencia tarda un poco en responder. Pero ahí entramos con el otro reto. Si yo tengo un montón de información de la operación, ¿cómo sé que la inteligencia artificial está realmente, voy a usar un término que no debería ser, pero absorbiendo bien esa información? ¿Cómo sé que le llegó bien? ¿Cómo sé que no le está llegando información basura? ¿O cómo sé que no le está llegando información mal tagueada? O información de un sistema que no tiene hasta algo tan básico que el otro día me tocó ver ¿cómo se llama? La hora de una métrica. Si no viene bien esa hora, o sea, si tiene un drift en tiempo, ya me echo a perder todo mi análisis. Entonces, eso lleva como a algo que siempre hemos dicho en la observabilidad. Tú necesitas una herramienta que pueda ser ocupada por todos o por lo menos por la gran mayoría de personas dentro de una organización. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos hablen el mismo idioma, necesitamos que todos hablen observabilidad. Si uno habla observabilidad básica y otro habla nada más, no sé, monitoreo de redes y otro habla cualquier otra, monitoreo de base de datos, a la hora de juntar esa información no cuadra porque todos ven información diferente, no la ven correlacionada. Pues es lo mismo cuando yo le meto inteligencia artificial. Tuvimos por ahí un cliente que decía, bueno, pues yo voy a usar una herramienta open source. Ellos tenían como tiendas, ¿no? Entonces voy a usar una herramienta open source y le pongo una herramienta, un agente de inteligencia artificial que analiza todo lo que viene de mis tiendas, ¿no? O sea, todas las métricas de infraestructura. Y luego, pues bueno, voy a utilizar otro agente que pues, voy a poner otro APM en una ubicación central donde le llegan todas las peticiones y ahí tengo otro agente que me está analizando. Y vamos, la lógica era buena, hasta cierto punto, porque decía, pues, entre los dos agentes pueden empezar a hablar, ¿no? Y técnicamente sí, pero ahí lo que le faltó es la correlación. O sea, no existía correlación entre las métricas de todo lo que estaba en el campo, en las tiendas, contra la correlación de todo lo que del servidor central. Entonces los agentes no sabían qué, o sea, no daban respuestas, pero eran respuestas que no tenían ningún sentido. ¿Por qué? Porque pues, por más que hablaran entre ellos, por más de que usaran estos métodos, ¿cómo se llaman? Adversariales, no llegaban a una buena conclusión porque la información estaba contaminada, no contaminada, sino que la información simplemente no estaba correlacionada. Entonces lo que necesitas ahí es una inteligencia que donde sí tenga toda la información y no estarla separando. ¿Por qué? Porque si le empiezo a separar en diferentes agentes que no están bien orquestados, porque eso es importante, si el agente no está bien orquestado, que era lo que estaba pasando ahí, pues la información no va a tener sentido, la fiabilidad va a ser muy baja. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos y qué es lo que deberíamos tener? Pues bueno, es lo mismo que hablábamos de observabilidad, una sola herramienta donde yo pueda tener toda la información y donde yo pueda tener una inteligencia con diferentes agentes y diferentes skills, diferentes habilidades que me haga toda la interpretación. ¿Por qué? Porque pues toda la información ya está correlacionada, está en un mismo lugar. Si yo empiezo a utilizar diferentes agentes en diferentes herramientas, pues
Cada uno piensa lo que quiere y se pierde la correlación y se pierden varias cosas. Entonces, por eso este tema de la operación es muy importante. A lo mejor quedó ahorita muy vago, pero se los voy a tratar como este, de acotar ahorita en una demo para que vean cómo se vería eso. Y después, pues bueno, entramos en la parte de seguridad. La parte de seguridad, cuando hablamos de inteligencia artificial, se está volviendo algo súper, súper crítico. Uno, porque estamos metiendo vulnerabilidades de seguridad por todos lados. Estamos metiendo vulnerabilidades de seguridad en el código, en el desarrollo. La inteligencia, por más que le pongan mi prompt, asegúrate de que no tenga vulnerabilidades, puede tener vulnerabilidades por cómo trabaja la propia inteligencia artificial. O sea, siempre le va a inyectar alguna vulnerabilidad, algún algo. Entonces, necesitamos, uno, asegurarnos de que lo que está desarrollando la inteligencia no esté metiendo problemas de seguridad. Eso es un lado. Luego, por el otro, cuando yo tengo un chatbot, yo me necesito asegurar de que ese chatbot no esté filtrando información confidencial, porque ha pasado. Si se meten ahorita a las noticias, lo van a encontrar casos de alguna empresa que tenía un chatbot y engañaron al chatbot para que le sacara información de todos los usuarios, para que le sacara información financiera y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, es por ahí un riesgo, entonces, pues es algo que tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos de que la gente no saque información y de que el usuario no intente hacerle prompts, bueno, se llama prompt injection, donde trate de engañar al modelo para sacar información. De hecho, hay por ahí concursos donde lo hacen. No sé si es algo oficial, pero el otro día los estaba viendo. em, Concursos donde ponen a la gente a tratar de engañar a algún modelo. Entonces, el modelo tiene como sus guardrails y les dicen, tienes que sacar, no sé, una tabla de información de usuarios o algo así. Y pues tratan de engañar al modelo y pues sí pueden, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso. Y ya después, pues bueno, ya estamos hablando al final del ciclo de vida, bueno, no al final, sino antes de reiniciar el ciclo de vida, pues de la experiencia de los usuarios, ¿no? Necesitamos que la experiencia de usuario sea consistente, que los usuarios sean buenos, y ahí cada empresa le va a meter diferentes cosas. Por ejemplo, va a haber empresas que necesiten una cierta consistencia de marca, em, un cierto tono en sus respuestas, una limitación en cómo está respondiendo la inteligencia artificial. Por ejemplo, que no responda 5 párrafos, que nada más responda 20 palabras, como cosas así. Entonces, pues bueno, la inteligencia artificial, le digo, da muchos beneficios, pero también me empieza a meter un montón de retos. Entonces, esos retos los vamos a estar re- resolviendo con observabilidad, pero resolviendo de una manera muy, muy particular que ahorita la vamos a platicar. Entonces, pues bueno, recuerden, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat o en el Q&A. Entonces, pues bueno, todo esto nos llevó a lo que es la era de la inteligencia artificial en la observabilidad, es donde estamos ahorita. Datadog fue de los pioneros, bueno, es de los pioneros en esta parte. Nosotros sacamos nuestro, ¿cómo se llama? Monitoreo de inteligencia artificial hace ya como 2 años, más o menos, justo cuando empezó todo este tema de los LLMs. Entonces, pues ya es un producto bastante maduro y bastante interesante con muchas funcionalidades que queremos que les pueden servir bastante, bastante bien. Entonces, bueno, antes de entrar a eso, quería platicarles de más bien, cómo debería trabajar la observabilidad cuando hablamos de monitoreo de métricas. ¿Por qué? Si ustedes buscan ahorita la definición de observabilidad, les va a decir algo así, si la googlean ahorita, va a ser algo así como, suponiendo que sea consistente, porque ya sabemos que a veces no es consistente, les va a decir, la observabilidad es la capacidad de entender un sistema a partir de las variables que genera, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Pues las variables son las trazas métricas logs. Y pues bueno, la respuesta va a ser algo similar a eso. Entonces, ¿qué necesitamos que haga la observabilidad? Pues que pueda analizar esas métricas, hacer predicciones sobre esas métricas y decirme qué está pasando con esas métricas. Entonces, todas las aplicaciones tienen sus propias métricas. O sea, las métricas de la aplicación del banco X no tienen nada que ver con las métricas de la aplicación de Amazon. O sea, estoy diciendo marcas al azar, ¿no? No tienen nada que ver porque son modelos completamente diferentes. Entonces, por eso necesitamos inteligencias artificiales que sepan trabajar con información
de observabilidad. Porque si yo agarro un LLM cualquiera, pues no, vamos, me va a hacer predicciones, me va a hacer interpretaciones, pero no las va a hacer tan bien como podría. Entonces es ahí donde entran los modelos fundacionales. No sé si todos sepan lo que es un modelo fundacional, pero para los que no lo sepan es, em, por ejemplo, todos le han pedido a ChatGPT o a Gemini que les genere una imagen, ¿no? Genérame una imagen de mi perrito esquiando. Entonces, eso yo se lo pongo al LLM. Lo que hace el LLM por detrás es que va a ir y va a hablar con su modelo fundacional. En el caso de Gemini, el modelo fundacional se llama Nano Banana. Em, entonces va, habla con Nano Banana y realmente es Nano Banana quien hace el trabajo de las imágenes. Le dije, oye, hazme un perrito esquiando. Pues bueno, Nano sabe qué es un perrito porque está entrenado con imágenes de perrito. Sabe qué es esquiar porque está entrenado con imágenes de esquí y de montañas y de cosas así. Entonces, pues me lo va a generar. Nano es quien hace eso. Entonces, nosotros tomamos ese concepto de un modelo fundacional y lo aplicamos a la observabilidad. Y fue así como nació Toto. Toto es el modelo que nosotros ocupamos y el modelo que más se está ocupando ahorita como un modelo fundacional para observabilidad, para inteligencia artificial aplicada a la observabilidad. Toto quiere decir Time Series Optimization. Se me fue, lo había estudiado 30 minutos antes de esto y se me acaba de ir. Es Time Series Optimization for Time, no sé qué. Ahorita se los pongo en el chat. Entonces, bueno, pero Toto es un modelo, es open source, lo desarrolló Datadog, pero es open source. Ustedes lo pueden descargar. Y Toto es un modelo que está entrenado completamente con información de observabilidad, o sea, con trazas bueno, con trazas, con métricas, con logs y todo. Estos son los diferentes modelos que existen. Em, estos, Cronos, Moirai, etcétera. Todos estos son modelos que sirven para hacer interpretación y predicciones de métricas. Entonces, pues Toto, primero, fue entrenado con muchísima más información. Y después hay una prueba que se llama Benchmark of Observability Metrics, donde básicamente le piden al modelo que haga como predicciones, ¿no? O que haga interpretaciones de la información. Entonces, mientras menor sea el número, es más eficiente el modelo porque se desvía menos de la realidad. Entonces, cuenta, le preguntan a Toto, en base a estas métricas de CPU, hazme la predicción de cuándo se va a saturar el CPU o hazme la predicción de cuándo va a llegar una falla, como le hacen como preguntas así. Mientras más se acerque al cero, más se acerca a la realidad. Entonces, pues bueno, Toto es el mejor modelo que existe ahorita en el mercado. Les digo, es open source, entonces muy probablemente otras herramientas de observabilidad también lo ocupen. Es lo que nosotros ocupamos y es el mejor modelo que hay ahorita para hacer predicciones y para hacer interpretación de la información. Entonces, sobre Toto, lo que hicimos nosotros es, ustedes van a poder escoger el modelo que quieran. Ahorita les enseño cómo. Y el modelo que quieran se va a conectar a Toto para hacer todas las interpretaciones y todo lo que ustedes quieran sobre su información de observabilidad. Entonces, ¿a qué llegamos? A que yo voy a poder usar lo que yo quiera con mi propia información, porque ustedes van a tener su propio tenant, con su propio modelo, con su propio modelo fundacional, donde le van a poder preguntar, le van a poder hacer, créame dashboards, créame lo que sea. Entonces, pues bueno, digo, es para que lo tengan en mente de que no es nada más de que agarremos un Gemini, un Claude, un lo que sea, y lo ponemos a trabajar con la información, sino que, y aparte es información privada, o sea, toda la información que ustedes ocupen en su herramienta de observabilidad, necesitan tener la garantía de que se mantiene privada, ¿ok? Entonces, bueno, ¿eso a qué nos lleva? A dos conceptos, a que vamos a tener observabilidad para la inteligencia artificial e inteligencia artificial para la observabilidad. Entonces, básicamente a esto se reduce todo lo que les acabo de decir en esas dos cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial para la observabilidad. L- La tendencia es crear diferentes modelos, no crear diferentes modelos, crear diferentes agentes para diferentes funciones, porque sabemos que un agente, o sea, tiene que tener una función definida, no puedo tener un agente que haga todo, mientras más haga, menos, peor lo hace, entonces si lo voy separando en agentes, pues bueno, funciona mucho, mucho mejor, obviamente hay una orquestación de agentes, y
Aparte tengo pues la observabilidad para la inteligencia artificial, donde voy a monitorar mis LLMs, cómo se están comportando, mis GPUs, si es que ustedes gestionan sus propios GPUs, sus consolas de agentes, o sea, si están ocupando varios agentes, etcétera. Entonces están estos dos conceptos, ¿no? Y esto nada más se los puse como referencia, no vamos no se preocupen, no vamos a analizarlo, pero si se acuesta, si se fijaron en ¿cómo se llama? En el ciclo de vida que les puse al principio, aquí está como un poco más desmenuzado, ¿no? Yo se los puse como en cuatro etapas. Aquí está el desarrollo de software, luego está la operación, luego está la seguridad y luego está ya el análisis, que ya hablamos de mis usuarios, pero pues bueno, aquí es como Datadog enfrenta cada uno de esos etapas en el desarrollo del software. Y como Datadog, pues también me sirve para la inteligencia artificial exactamente en la misma cadena. ¿Ok? Entonces les digo, no vamos a entrar a detalle de cada uno de esos porque estaríamos aquí un par de horas, pero pues así es como trabajamos. ¿Ok? Entonces, pues bueno. eh, Ahora vamos a hablar de los retos que tenemos ahorita con la observabilidad y ahorita les voy a explicar cómo tratamos de mitigarlos y de mejorarlos. Entonces, hay varios challenges. Los más importantes son estas, ¿no? Las alucinaciones, la calidad de las respuestas, que es variable. La calidad, pues bueno, va a depender de varias cosas. Los costos y los terceros. Cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre vamos a depender de un tercero. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando allá arriba. Y la seguridad también. Esos son como los cuatro principales, pero hay otros más. Entonces, primero que nada, las alucinaciones. Em, las alucinaciones se dan porque los modelos no son determinísticos, o sea, no, un modelo determinístico es A más B es igual a C. Un modelo no determinístico, perdón, un modelo determinista es como la clasificación no es un modelo cerrado, pero podemos verlo como un modelo cerrado, donde yo sé que A más B es igual a C. Los modelos no deterministas, pues bueno, hay un montón de variables que lo pueden influenciar. Entonces, realmente, como trabajan las inteligencias artificiales, es que trabajan a partir de predicción. Predicen cuál es el siguiente token, o sea, cuando están dando una respuesta, predicen cuál es el siguiente token más probable. Entonces, si es realmente todo se reduce a que es una operación matemática. Si esa operación matemática no me sale bien, pues empiezan a alucinar. Hemos visto varias alucinaciones. He visto modelos que en vez de decirle a la persona, aquí tienes tu información, Ricardo, le ponen algo así como, aquí tienes tu información, perro, o algo así. Entonces, pues llega a pasar, ¿no? Em, entonces, las alucinaciones son un tema. Igual, si ustedes a veces las noticias de la inteligencia artificial son divertidas porque te encuentras cada cosa tan rara. Por ejemplo, de firmas de consultoría este, que utilizaron ChatGPT y ni siquiera se molestaron en quitarle como el prompt o más bien la respuesta del prompt, ¿no? El inserta aquí el nombre del cliente, pues bueno, pasan esas cosas, ¿no? Ahí tenemos una noticia. Entonces tenemos que también evaluar la exactitud del RAG. Lo que les decía hace rato, ese RAG no es fácil. Necesito validar que los resultados sean consistentes y que estén grounded. Bueno, que estén anclados, pero el término es grounded. O sea, que está groundeado con información real de Internet y que no se le esté inventando de algún lugar. Entonces, ese grounding también es un tema bien importante en inteligencia artificial. Entonces, las alucinaciones son de los dolores principales. Después, muy de la mano con las alucinaciones, es lo que platicábamos ahorita, las respuestas. Las respuestas son muy variables. Por ejemplo, aquí tenemos otra noticia de un chatbot que insultó a un cliente. Em, entonces, igual, entramos en el no determinismo y van variando en tono y detalle. Y esto seguramente alguien ya lo ha validado en algún punto. Cuando ustedes tienen una conversación con un LLM, se me empieza a acabar el contexto y se me empieza a agotar o sea, como que ya no se empieza a acordar del principio de la conversación y como que se le empieza a olvidar cómo debe de responder. Y a veces me responde cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la conversación que estábamos teniendo al principio. O sea, seguramente lo ha notado, como que de repente me da una respuesta que, oye, no tiene nada que ver con lo que hablamos hace rato, como que ya te desviaste mucho. Entonces, pues bueno, esa variación en la calidad de respuestas también es un tema que tenemos que validar. Y este es bien difícil de validar
porque los modelos están solos, o sea, existen solos ahí en la nube, no sabemos qué está pasando adentro, nadie tiene acceso, ni siquiera los gobiernos tienen acceso a saber qué está pasando ahí. Y sería muy difícil, ¿no? O sea, ponerte a analizar cada cosita que está haciéndose allá arriba, pues bueno, no es como tan fácil. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es verificar la calidad de esas respuestas y, digamos, ¿cómo mitigaríamos esto? Verificando la calidad y poniendo, la verdad es que la mejor manera de hacer esto es poner otro LLM a ver la calidad de un LLM. Y esto me lo cuestionan mucho siempre, como, ¿por qué pones a dos LLMs? ¿Por qué no mejor pones al segundo LLM a hacer lo que tiene que hacer? Y no, o sea, no funciona así. Lo que digamos, la manera que tiene ahorita la industria de mitigar este problema es, yo tengo un LLM, o vamos a pensar en un chatbot. Yo tengo un chatbot y el chatbot sé que tiene que responder de cierta manera, tiene su system prompt, tiene pues bueno, ya está estructurado para trabajar de cierta manera, ¿no? Entonces, em, dentro de su propio proceso y dentro de todo lo que hace, ese chatbot puede empezar a alucinar y puede hacer todo pues, lo que le pase, pero yo voy a tener como un policía alrededor, que es una evaluación del LLM. Entonces yo le voy a dar un prompt al otro LLM que diga, asegúrate de que todas las respuestas de mi chatbot sean consistentes con la marca, que no saquen información confidencial. O sea, si tú ves 16 números que pueden corresponder a una tarjeta de crédito, bloquéamelo inmediatamente. Este, si empieza a insultar o algo así, bueno, más bien evalúa que no insulte ni nada así. Entonces, pues bueno, así es como evaluamos y como nos aseguramos de la calidad, bueno, de la calidad de las respuestas, haciendo otro LLM que funcione como juez. Entonces, pues bueno, así es como lo estamos trabajando ahorita y así es como normalmente nos dirigimos a estos dos problemas. Otro problema que tenemos son los costos. Los costos pueden llegar a ser bastante altos. No sé si todos aquí lleven un control de sus costos, pero em, si yo le pido a un modelo que me diseñe una aplicación desde cero, va a consumir muchísimos tokens. Em, por ejemplo, o sea, nada más para darles así un ejemplo, un, eh, una sesión de Cloud Code me parece que tiene un contexto de 1 millón de tokens. Yo haciendo puros experimentos me he quemado ese contexto como 3 veces, entonces son 3 millones de tokens y pues bueno, ya dependerá de la negociación que hayamos tenido con Anthropic de costos y de modelos y de todo eso, ¿no? Entonces es es muy fácil cuando ustedes están desarrollando una aplicación o cuando están haciendo algo, que estos costos se me empiecen a disparar. Incluso también una persona puede aumentarle el razonamiento y eso me va a disparar el uso de tokens. Entonces, em, la, el modelo, como se cobran las inteligencias artificiales, implica mucho riesgo en que se me puedan disparar los costos. El hecho de que mañana saquen un nuevo modelo, de que a lo mejor no tenga limitantes, de 1000 cosas, mis costos se me pueden disparar. Entonces es muy difícil predecir costos. La verdad es que la única manera bueno, una de las pocas maneras que hemos visto que funciona es que les pongan límites de tokens directamente a los usuarios, pero pues no es ideal porque pues puedes dejar al usuario eh, sin inteligencia en un momento crítico, ¿no? Entonces lo mejor es optimizar para poder ver cuál es el modelo que más te sirve y cuál es el modelo que mejor te funciona para tu aplicación. Entonces, pues bueno, la dependencia es uno de los pain points más, la dependencia de los costos también son uno de los pain points más importantes que estamos viendo. Y la seguridad. La seguridad yo diría que es a lo mejor, no, yo creo que sí es el más crítico, sí es de los más importantes. Este, mm, los usuarios intentan hacer prompt injection, les decía que hay concursos de prompt injection y es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque pues, todos tienen acceso a mi aplicación, entonces necesito a otra aplicación o algo automatizado que esté constantemente checando. Uno, a ver si un usuario está intentando hacer prompt injection, eso sí lo podemos detectar. Y dos, a ver si logró engañar a la inteligencia artificial. Entonces necesitamos algo que esté constantemente censando, a ver si no se me escapan datos sensibles. Puede engañar un modelo,
pero ya sería prácticamente imposible que engañe al modelo que está funcionando como juez. Entonces, pues bueno, también ahí así es como lo mitigamos. El juez le va a decir, oye, ¿sabes qué? No puedes responder eso, o esa respuesta está mal, o pues, definitivamente vamos a bloquear a este usuario porque está intentando hacer cosas malas, ¿no? Y aparte de la seguridad, ya después entramos como a otros temas ya más técnicos y más complejos, donde, por ejemplo, lo que les decía del debugging, no podemos hacer debugging de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el debugging, em, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Hay alguna falla y me dicen, oye, necesitamos resolver esta falla. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Tratamos de replicar la falla para ver qué es lo que lo causa. En inteligencia artificial eso no funciona. Por lo mismo, no es determinista. Entonces, el mismo input no me va a generar el mismo output. Entonces, no podemos aplicar ese proceso. Entonces, lo único que podemos hacer es medir la calidad de las respuestas, hacer evaluaciones y poner un LLM como juez. Entonces, eso es bien importante. No podemos hacer debugging. Lo único que podemos hacer es evaluar la calidad de las respuestas. Y va a ser difícil, si no es que imposible, estarlo haciendo manualmente. No vamos a poner a un pobre becario a que analice todas las respuestas, todo lo que haga un chatbot. Ahí, si alguien está desarrollando su aplicación, pues bueno, lo que vamos a necesitar es que otra aplicación pueda, ¿cómo se llama? Pueda hacer ese trabajo por mí, o sea, que evalúe. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no, ya vimos que no sirve el debugging aquí, que eso es algo bien crítico y bien importante porque estamos acostumbrados a hacer eso. Después está la complejidad de los agentes, la complejidad agéntica. Lo que les decía, un agente que hace todo es un agente que no va a ser tan bueno en hacer todo. Entonces necesitamos agentes para diferentes cosas. Un agente lo que hace es que crea como un grafo y ese grafo tiene herramientas. Bueno, una herramienta es algo que, por ejemplo, saca la información del usuario. O sea, una herramienta es algo que hace algo, ¿no? Saca información de algún lugar, construye la información de alguna manera, o sea, hace algo. Entonces, un agente puede mandar llamar a otro agente. Por ejemplo, el agente de orquestación manda llamar al agente que hace RAG de mi lista de usuarios o de mi lista de precios o de lo que sea. Entonces, si yo no tengo una herramienta de observabilidad, no voy a poder ver cómo están trabajando esos agentes. O a lo mejor sí lo puedo ver, pero pues va a ser bastante difícil. em, y no tan amigable. Entonces, pues bueno, no, digamos, la observabilidad tradicional no llega a este nivel, no podemos ver esto en spans. Necesitamos una herramienta que pueda ver spans de inteligencia artificial, donde pueda ver los modelos, pueda ver las preguntas, las respuestas y qué es lo que está fallando, ¿no? Y dónde falló, si el prompt estaba mal, si el contexto no estuvo bien, si no se invocó al modelo que debería haber invocado y todo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar ya con agentes, necesito tener algo que vea cómo se están comunicando entre ellos. em, y o sea, qué es lo que entra y qué es lo que sale, porque los agentes, pues a fin de cuentas son lo que les decía, ¿no? Son una caja negra, o sea, no tenemos cómo ver lo que está pasando dentro de ellos. Aparte, bueno, los costos ya lo platicamos un poquito. Normalmente los spikes de gastos suelen ser porque algún prompt, alguna herramienta o algo dentro de mis modelos, no dentro de mis modelos, sino dentro de mi aplicación, pues infló los tokens y pues bueno, lo que hacemos para mitigar esto es hacer experimentos, o sea, ver los diferentes prompts y los diferentes agentes, más o menos cuánto empiezan a gastar. Y pues bueno, ya después entramos en lo que es la cardinalidad, el PII, el Personal Identifiable Information, el drift de las respuestas, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama? Los prompts y todos los completions y todo eso implican mucho costo y a veces no es como tan buenos ponerlos. Indexarlos también es bastante caro. em, los modelos van cambiando, incluso hemos visto aplicaciones que se caen porque de repente el modelo que estaban ocupando dejó de estar disponible su API. Entonces, pues bueno, encontrar esos problemas pueden ser bastante, bastante difícil. Entonces, pues bueno, eso nos lleva a que la inteligencia artificial es tanto lo que es observado como el observador. Entonces, pues bueno, ¿cómo la inteligencia va a fortalecer la inteligencia artificial?
perdón, cómo la inteligencia artificial va a fortalecer a la observabilidad, va a detectar las anomalías de manera dinámica, me va a ayudar con el análisis de causa raíz, voy a poder hacer las consultas en lenguaje natural. Esto todo el mundo lo promete, pero en observabilidad es increíble porque normalmente en herramientas de observabilidad, antes, o sea, hasta hace año y medio, tenían que aprender cómo hacer queries, tendrían que aprender casi casi a manejar un nuevo query language, nada más para poder crear un dashboard. Ahorita le podemos pedir a la inteligencia que lo cree y lo crea sin problemas. Y pues bueno, me reduce todo el ruido que pudiera existir. Entonces, em, y antes de pasar a mostrárselos rápidamente cómo funciona, eh, algo muy importante. Para que funcione la inteligencia artificial en observabilidad, necesito una buena observabilidad debajo. Por eso les decía que no tiene mucho sentido tener, volvemos a lo mismo, ¿no? No tiene mucho sentido tener muchas herramientas de observabilidad si, si están completamente separadas y no tienen o sea, no tienen una correlación, no están amarradas entre ellas, ¿ok? Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que no, déjenme ver el chat, creo que no. Entonces, pues bueno, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el chat sin problema. Y déjenme pasar a mostrarles cómo funciona esto. No sé si hay, no ven no sé si pueden ver mi pantalla, si me pueden confirmar, creo que sí. Bueno, lo voy a compartir otra vez. Cualquier cosa. Listo, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien ya ha trabajado con Datadog, espero que sí, pero esta es la pantalla. Ya cambió completamente. Si se fijan ahí ya tenemos un chat donde yo le puedo preguntar lo que yo quiera o decirle que haga lo que yo quiera. Entonces, les voy a platicar rápido una historia que me pasó hace un par de semanas. Yo fui a Costa Rica y, cómo se dice? Hicimos como una presentación, era un banco por allá, y yo les comentaba que se pueden crear dashboards muy fácil con un chat. O sea, yo le puedo decir acá, este, ¿cómo se llama? Créame un dashboard con información, vamos a ponerle con información de costos de AWS. Así, ¿no? Muy sencillo. Entonces le digo que lo autopruebe y ya no, vamos a dejarlo ahí trabajando. Sabemos que luego tardan. Este, entonces, pues bueno, ahí está trabajando. Y lo que me pasó en ese momento es, yo hice esto, ¿no? Porque me estaban preguntando, oye, ¿cómo se crean los dashboards? No, pues, o sea, te puedes meter a dashboards y hacerlo manual, pero pues mejor vamos a preguntarle a la inteligencia, ¿no? Y lo curioso fue que ya lo dejamos ahí trabajando y pues yo me fui a hablar de otras cosas, ¿no? Abrí otra pantalla, le puse aquí duplicar y empecé a hablar de otras cosillas por ahí. Y la persona esta estaba como muy insistente de, oye, ¿cómo va el dashboard? Oye, ¿nos puedes mostrar el dashboard? Y o sea, lo dijo como tantas veces que me llamó la atención. Entonces le dije, oye, pues sí, a ver, ya ahí está tu dashboard, ¿no? Y ya se veía. Miren, ahí lo está creando, está verificando costos y todo. Entonces al final, como que estaba tan insistente de, oye, quiero ver el dashboard, quiero ver el dashboard, quiero ver el dashboard. Y ya que quedó el dashboard, que esperemos que queden unos 2, 3 minutos, lo que él me dijo es que eso está increíble porque en mi empresa, con la herramienta que tenemos ahorita, crear este dashboard de costos implica como 3 reuniones y 2 tickets de soporte y 15 días. Y aquí pues se realizó en menos de 2 segundos. Entonces, pues bueno, es de las cosas que me da la observabilidad a la hora de trabajar. Veo que hay una pregunta por acá. A ver, espérenme. ¿Te has topado con errores donde la IA no gestiona bien los cálculos de formato numérico en la creación? Este, personalmente no, pero sé que puede pasar. Eso se puede arreglar con el grounding. Con el LLM as Judge no. Pero ahí cómo podríamos resolverlo. Em, pues la verdad es que tendríamos que confiar en ella y pedirle que lo rehaga. Es la única manera. O sea, hay un método donde tú puedes poner dos inteligencias a que sean como, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama adversarial o algo así. Entonces le das el mismo, le dices, simula que son dos inteligencias y que se crean dos agentes y los dos hacen el mismo trabajo.
Entonces, pues ahí puedes comprobar si el resultado es correcto. Yo lo he hecho y pues nunca me ha fallado. Entonces, pues personalmente así es como lo haría. Pero sí, o sea, detectar un error, que numéricamente existe un error dentro de una inteligencia artificial, es muy difícil porque tienes que tener el cálculo desde otro lugar, o sea, ya que sea que lo hayas hecho tú o que lo haya hecho otra inteligencia artificial. No sé, no lo puedo salvar porque creo que no tengo los permisos, pero ahí ya lo creo. Entonces ahí ya me está salvando mi dashboard y ya va a quedar bien bonito. Veo que hay alguien tiene la mano levantada. Cristina, creo que quieres hablar o quieres hacer una pregunta. No sé si pueden hablar, de hecho. Si no pueden hablar, pon la respuesta en el chat o en el Q&A. Entonces, bueno, ahí está creando su dashboard. Digo, nada más lo dejamos ahí. Vamos a dejarlo trabajando otro rato. Entonces, bueno, así es como empezamos a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenemos toda nuestra sección de usar inteligencia artificial para, este, para la observabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos esta otra sección de investigación, lo que les decía. Em, si ustedes quieren, bueno, ahí me veo otra pregunta. ¿Cómo ayudaría esta IA en una alerta detectada? Es justo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, imagínense, les llega una alerta, eh, se presenta una alerta, de hecho, esto es una alerta, apenas está empezando la investigación, entonces esa no nos va a servir ahorita hasta que acabe. Entonces, vamos a ver miren, aquí, esta es una investigación que hizo en base a una alerta. Aquí en Datadog lo que vamos a hacer es que yo puedo lanzar investigaciones o puedo hacer que se lancen de manera automática, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Vamos a ver. Primero que nada, esta es la alerta, ¿no? Hubo errores en el shopping cart, bla, bla, bla. Y esto es lo más interesante. Bueno, para mí es lo más interesante. ¿Cómo la inteligencia artificial llega a una conclusión? Aquí es lo que hace. Ahí déjenme le hago zoom acá. Ah, es que estoy usando otro mouse y no me deja hacer zoom. Aquí está. Este, Aquí está. Entonces, se generó una alerta. Entonces, la manera en que trabaja la inteligencia artificial acá es que empieza a generar hipótesis. Estas hipótesis, para hacerlas, genera un montón bueno, tiene un montón de skills por detrás. Entonces, esos skills, vamos, son como los skills que ustedes conocen, los que ustedes pueden crear. Entonces, esos skills, lo que saben es, tengo un skill que sabe leer logs, tengo un skill que sabe leer APM, tengo un skill que sabe hacer X, Y cosas. Entonces, lo que empieza a hacer es que crea sus hipótesis, igual que un ingeniero crea sus hipótesis. Entonces, su primera hipótesis fue un upstream cascade from TXN processor fue el problema. Ahí dice que el procesador está en crash loopback porque bla, bla, bla. No, ese no fue el problema. El servicio de pagos, no, tampoco fue el problema. Y así, entonces crea sus hipótesis, se las empieza a validar. ¿Cómo las valida? En base a la información que él tiene. Entonces, por eso les decía, es crítico que yo le pueda dar la mayor cantidad de información que pueda. O sea, si nada más tengo métricas de la gente de infraestructura, difícilmente va a poder hacer esto. Y aquí sí verificó algunas. Dice, ok, hay una condición de falla debido al tiempo, ok. Hay un feature flag, hay un procesador regression, hay un no sé qué, y pues bueno, ahí hizo sus conclusiones y al final llegó a su conclusión. La conclusión es un time-based payment failure spike. Entonces, y aquí está la explicación. Las peticiones empezaron a fallar debido a que hay una condición de falla, que está provocando tales cosas. Perdónenme, me regalan 10 segundos, es que me están tocando una puerta. 10 segundos, perdón. Ya. Chicos, aprovechando la pausa del ponente, vamos a poner aquí una ventana emergente para que nos ayuden simplemente a responder qué tal les pareció o qué tal les está pareciendo esta plática, dándome también sus datos para poder emitirles el diploma y hacérselos llegar vía correo. Muchas gracias. Ya volví, mil disculpas, ¿eh? Entonces, bueno, estábamos viendo este, em,
cómo funcionaría. Entonces, pues bueno, aquí ya me da la conclusión e incluso fíjense, lo interesante acá es, como está conectado al repositorio, me dice cómo arreglar el código. Ya para, aquí le puedo dar view full conclusion. Digo, no vamos a analizarlo todo, pero aquí está el problema, ¿no? Y cómo arreglarlo a nivel de código. Entonces ya podemos llegar hasta ese nivel. Entonces, un ingeniero con poca, digamos que no conociera el sistema, para hacer todo esto, pues se hubiera tardado de menos unas 2, 3 horas. Entonces, pues bueno, es importante hacer todo esto, ¿no? Entonces, así es como la inteligencia artificial me ayudaría en una falla. O sea, esto fue un monitor que se disparó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Estás teniendo este problema. Pero hay muchas otras maneras en el que podemos utilizar la inteligencia artificial, como por ejemplo en seguridad. Les decía que la seguridad se está volviendo bien crítica y la seguridad la podemos ver desde varios ángulos. Entonces, pensemos en un escenario, ¿no? Voy a inventarme una aplicación. Yo tengo una aplicación de banca y esa aplicación de banca, pues nada más funciona en México y, eh, y pues bueno, funciona en México y todo bien. Entonces, ¿qué pasa si de repente el 99% de mis usuarios solo entran en horario laboral? O sea, bueno, en horario normal, entran de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero resulta que yo de repente tengo un usuario que entra a las 3 de la mañana. Eso por sí solo no es un problema de seguridad. O sea, un usuario entrando a las 3 de la mañana no es un problema. Em, si ese usuario entró a las 3 de la mañana desde la India, ya se empieza a poner sospechoso. Si entró a las 3 de la mañana desde la India con credenciales que no se han cambiado en mucho tiempo, pues bueno, también ya es otro problema. Y si luego detecto que aparte de esas credenciales intentó hacer otros 10 intentos con otras credenciales, pues bueno, ya claramente ya tengo un problema, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo como 4 señales de seguridad que tuve que correlacionar. La entrada en horas que no eran, ¿cómo se llama? Las credenciales, la falla en las credenciales. Entonces, correlacionar todas esas son señales, ¿no? O sea, son señales que como humano, pues yo diría, no, ¿y eso qué? Pero la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí me está marcando cosas, señales. Me está marcando diferentes señales. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está. Bits AI, por cierto, el perrito este se llama Bits. Dice, esta señal es sospechosa basado en evidencia fuerte de no sé qué cosa. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Hay indicadores de una cuenta comprometida, se usó infraestructura anónima para hacer un proxy, está haciendo algo que parece un reconocimiento sistemático, está haciendo, ¿cómo se llama? Una automatización dentro de la infraestructura, entonces ya con eso, pues la inteligencia ya dice, no, esto es algo malo. Entonces, así es como me puede ayudar, o sea, señales que empezaron a llegar de todos lados, él puede hacer la interpretación por mí y decirme, aquí está teniendo un problema, esto ya es bastante sospechoso, incluso aquí, miren, claramente hizo varios access denied, entonces sí, es alguien que está intentando, está como picando a ver por dónde puede hacer cosas, ¿no? Entonces, esta es otra manera en cómo la inteligencia artificial me puede ayudar. Me puede ayudar a correlacionar todas estas señales y a decirme qué pudiera estar pasando. Eh, digamos, una manera tal vez más evidente de usar la inteligencia artificial es, no sé si todos aquí hayan utilizado alguna vez un APM o una herramienta de observabilidad, pero básicamente lo que hacemos es em, ver los servicios y ver cómo transaccionan entre ellos, ¿no? O sea, mi servicio de login que vaya a hablar con una base de datos, habla con un tercero, habla con medio mundo. Entonces, yo me voy a meter aquí a ver un servicio. Aquí va a haber mucha información, no se las voy a decir toda porque es muchísima, pero em, digamos, donde más se ven los errores es en las trazas, ¿no? Entonces, en las trazas, por ejemplo, aquí yo tengo un error 404. Vamos a ver algún error más. Aquí nada más le voy a poner para que me dé errores. Entonces, miren, aquí tengo un montón de errores. Entonces, no sé, voy a agarrar cualquiera. Y sí, claramente tengo un error. Esta es la traza, ¿no? Entonces, alguien hizo algo, aquí se presentó un error. Y luego hice un montón de cosas y había errores. Miren, aquí hay errores 500 y todo. Entonces, ¿cómo me ayudaría la inteligencia artificial acá? Pues bien fácil, miren, le pregunto, a ver, investígame ese error. Y chéquense el prompt que me hace.
El prompt es muy simple. ¿Cuál es la causa raíz de este error? ¿Cómo se propagó? ¿Y cuál es el impacto en mis usuarios? Entonces, realmente eso es todo lo que yo necesito saber de un error. Bueno, tal vez necesitaría saber más cosas, ¿no? Pero pues de entrada eso es lo que nos interesa, ¿no? De dónde viene, por qué salió, a quién está impactando y todo. Entonces, de nuevo, vamos a dejarlo pensando ahí. Ah, por cierto, vamos a ver cómo está el dashboard. Y aquí está, miren. Miren, este dashboard me lo creó de manera automática. ¿Cuáles son mis costos? ¿Qué es lo que está pasando? Costo diario por equipo. Miren, me lo creo por equipos. Y con un prompt bastante vago, nada más le dije, dame costos de AWS y me lo creo en automático. Entonces, pues bueno, así es como la inteligencia artificial también me ayuda a ser como más activa y crear los dashboards y todo. O sea, yo ya no tengo que aprenderme queries, ni andar buscando métricas, ni nada. Entonces aquí, pues bueno, sigue pensando a ver qué fue el problema ahí. Y mientras, ahora vamos a dejarlo ese ahí y vamos aquí a ver algunas otras cosas. Entonces, también en seguridad, les decía que es de las cosas más importantes. Entonces, al principio hablábamos de cómo me puede ayudar a desplegar código más rápido. Entonces, yo me